El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale a la mano que está a tu lado. Decirle Dios te bendiga. Tal vez has llegado aquí por primera vez. Te sientes solo tal vez. O un poco fuera de su sitio. Cuando uno llega a una iglesia por primera vez se siente como que no es su sitio, que no es su lugar. Sin embargo, este es tu lugar, esta es la casa de Dios, es la casa de tu Padre Celestial. Tal vez en tu entorno no conoces a la gente que te rodea, pero sin embargo puedes entender la palabra de Dios. La palabra de Dios luego te hará sentir en tu casa, ¿sabes? Hay gente que escucha este mensaje a través de la radio, de diferentes medios digitales, y cuando escuchan la palabra de Dios, sienten que han entrado a la presencia de Dios. Están en su trabajo, en su taxi, en el subterráneo, en el colectivo, en el tren, en la fábrica, en el campo, en un puesto por ahí en el campo, arando el campo, la mujer cocinando, pero siente que cuando escucha la palabra ha entrado a la gloria de Dios. Ay, Dios te hace sentir entonces que esa es tu casa, que este es tu lugar espiritual. Quiero contarte una historia. Esta historia ocurrió hace muchos años. Según nos cuenta, en aquel entonces, el pueblo de Dios había entrado a Egipto con la esperanza de vivir mejor, como suele pasar muchas veces. Tú te mudas a una ciudad con la esperanza de vivir mejor. Tal vez abandonas tu casa, tu tierra, tu gente, te vas a otro país, a otra ciudad, y te vas con el ánimo de pensar que las cosas van a mejorar. Dice la Escritura que debido a la aflicción y debido a las sequías que había en las tierras bíblicas, en las tierras donde habitaba el pueblo de Dios se mueve a Egipto para encontrar alivio en medio de la dificultad. Sin embargo, aquello que era como un tiempo nada más, como una actitud temporal, o debería haber sido como una actitud temporal, termina siendo para comodidad del pueblo de Dios. Entonces Dios los llama a esta tierra. ¿A dónde termina el pueblo? En la otra tierra. Tú agarras un mapa simplemente y mira dónde está Egipto y mira dónde está la tierra de Israel. Los separan 300 o 500, 400 kilómetros tal vez. Y Dios dice que le llama a Abraham diciendo: tú habitarás aquí. Te voy a dar todas estas tierras, serán tuyas. Muy pronto serán tuyas. Él habita en Hebrón, en la región donde está actualmente Israel. Y así viaja al norte, al sur, con su ganado. Dice que su sobrino Lot también habita en aquellas tierras y él toma otro rumbo y se va a vivir en las ciudades. Mas Abraham no, porque Dios le dijo a Abraham: yo te llevaré a un lugar donde tú descansarás en paz y cumpliré mi promesa contigo. Entonces Abraham entiende que la promesa no era meterse en una ciudad para vivir, que la promesa era esperar la bendición de Dios y ir como peregrinando, como andando, como buscando algo mejor, como dejándote guiar, como no estándote quieto, no quedándote estático. A veces el esperar para algunos significa esperar, le dicen, y se sienta y espera. Dice: eso es esperar, pastor. Por eso yo estoy esperando en Dios. ¿Y cómo estás esperando? Y sentado, cada fin de semana en la iglesia, sentado hasta que viene el otro fin de semana y me vuelvo a sentar. Así espero en Dios. Pero no es como Abraham esperaba en Dios. Dice la Escritura que Abraham esperaba en Dios andando, moviéndose, actuando. Eso era esperar en Dios según el padre de la fe. Pero a veces el esperar en Dios según nuestros conceptos, según nuestro entendimiento, es sentarse, y como dicen algunos: espérame sentado, que ahí voy. Ahí dicen: era una buena idea, sentado es mejor, porque parado me voy a cansar. Eso es esperar según nuestra idea. Estarnos quietos en un lugar determinado, sin movernos, en una actitud. Algunos dirán: bueno, pastor, pero ¿sabe qué? A mí me gusta cuando espero. Imagínese, yo cuando esperaba el nacimiento de mi bebé, empecé a caminar la sala para un lado y para el otro. Yo no soy de los que esperan sentado. No me puedo estar sentado. Siempre espero paradito o caminando. Pero es lo mismo. De lo que estamos hablando es de la actitud pasiva.
Sea que tú estás sentado, o sea que tú estás parado, o sea que tú caminas. Pero en definitiva la actitud es una actitud pasiva. Esperar significa que el otro hará algo por ti o cumplirá algo para ti o afectará tu vida para bien. Entonces la actitud y la responsabilidad reposa ahora en el otro. El que espera dice: yo esperé y nada pasó. Así, yo te estaba esperando, vos no viniste. Y quedamos en ese lugar. Y bueno, yo no quise hacer más nada. Pero ¿y qué si de repente tu novio te dice que te va a esperar en la plaza y no lo encuentras? Tú nunca más le llamas, tú te vas. O tú tratas de buscar, llamarlo a ver por qué no vino y dónde estás. Y no nos podemos encontrar en otro lado. ¿Y no crees que vaya donde vos estás? Esa actitud de espera cambia un poco, ¿cierto? Hablo de la actitud de espera que a veces entendemos nosotros en estos días. La actitud de espera en Dios debe ser una actitud distinta. La actitud de espera en Dios es la actitud de Abraham, la actitud de moverse, de andar. Entre tanto que esperas un tiempo mejor, tú vas andando y mejorando tus días. Porque entiendes que la promesa de Dios no es quédate sentado, quédate inerte, espera que yo haga todo por ti, sino tú haz lo que puedes, tú muévete, tú construye lo que te salga, tú inventa lo que puedas, usa tu imaginación como puedas. Cuando yo venga a ti, te daré lo mejor, te enseñaré algo más. La Biblia dice que a cierta persona se le entregó un hombre que viajaba lejos, llama a sus criados. Este hombre tenía mucho dinero, entonces le dijo: ¿saben qué? Yo voy a viajar, pero entre tanto que viajo, quiero que ustedes me esperen mi regreso. Yo voy a volver, pero les voy a confiar a cada uno algo de dinero. A uno le dio un talento, al otro 5, al otro 10. Y así, a uno un poco, al otro un poco más y al otro mucho más. Dice que los que tuvieron más trataron de multiplicarlo de una u otra forma para que cuando viniese aquel que les había prestado el dinero tuviesen noticias buenas de ellos, como diciendo: no esperamos que vuelva solamente, no nos quedamos cruzados de brazos, tratamos de invertir el dinero, tratamos de mover el dinero, tratamos de trabajar. No porque nos hayas prestado el dinero o confiado el dinero nos íbamos a quedar sentados. No somos una caja fuerte. Si Dios te quisiese caja fuerte, entonces te hace en forma de caja fuerte. Solo tú pones el dinero, giras la llave o la perilla o la combinación según el tipo de caja que sea, y puedes venir en 10 años y abres la caja y estará lo mismo que tú has guardado. Pero estos varones dicen que recibieron en confianza un dinero, sabiendo que su amo esperaba de ellos algo más. Pero dice que el que tenía poco tuvo miedo y lo enterró y lo guardó muy bien. Entonces cuando vino su señor, cada uno le dio cuenta de lo que había multiplicado el dinero. Pero aquel que tuvo uno, dice que le dijo: yo como sabía que tú eres muy riguroso con el dinero, tuve miedo y lo guardé y lo escondí, pero aquí lo tienes. Este amo le dijo: mal siervo e infiel, lo hubiese puesto al menos en el banco y te hubiese dado intereses. Lo hubieses prestado a alguien, aunque sea con intereses, pero te he dado uno y me devuelves uno. Entonces dice que le quitó lo uno y se lo dio al que más tenía. ¡Qué injusto Dios! Algunos pensarán así: ¿por qué le quita al que tiene poco? Porque el que tiene poco no tiene la capacidad para multiplicarlo. De todas maneras lo va a perder igual. Es cuestión de tiempo. Si tenía tanto miedo que hasta lo escondió. La actitud de espera en Dios es una actitud distinta. La actitud de espera en Dios es andando, confiando en su palabra, confiando que de una u otra manera Dios cumplirá sus planes. La Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dios te dio una promesa, no tienes que estarte sentado. Pastor, cuando Dios cumpla la promesa, ahí me voy a levantar y voy a servir a Dios y voy a hacer todo lo que no podía hacer. Estoy esperando que Dios cumpla la promesa, que me prospere, que me sane, que me case, que viaje, que cambie de trabajo, que cambie el auto, que apruebe en la universidad. No sé qué es lo que estás esperando, pero estás esperando sentado. Esos no son los términos de Dios. Esos no son los términos de Dios. La iglesia espera la venida de Cristo. Ese es el error que han cometido algunas iglesias históricamente. Decía: Cristo viene pronto. Y dice la Biblia que algunos se dedicaron a vender todo lo que tenían y no trabajaban más.
Cristo viene pronto, decía. Como Cristo va a venir pronto, imagínate, de la época de la Biblia, del Nuevo Testamento. Dice que ya no trabajaban más y iban vendiendo lo poco que tenían. Se dieron cuenta que al transcurso de los años Cristo no venía. Pasó ese tiempo y no sirvió de escarmiento esta historia. En algunos años pasados, o algunas décadas pasadas, mejor dicho, hubo iglesias que también tenían esta visión. Como Cristo viene pronto, mantengámonos juntos, unidos. Tratemos de ser santos, de cuidarnos las espaldas los unos a los otros. Salvémonos y no perdamos tiempo. Dejemos que solamente corran los días hasta que Cristo venga. Y así, iglesias pequeñas que no tuvieron visión de poder predicarle al vecino, al del frente o salir a la plaza. No sé si iban a ganar miles de personas para Cristo o dos, o tal vez ninguna. Pero Dios iba a premiar la actitud. No la actitud de me quedo sentado y espero que Cristo venga. Yo he aprendido a esperar que Cristo venga, y si Cristo viene en este mismo instante, estoy listo para irme con Él. No tengo problema. Pero mi actitud de espera en Cristo no significa que no voy a encarar planes para Dios, que no voy a moverme para Dios, que no voy a ponerme desafíos en Dios, que voy a dejar de hacer las cosas que Dios me pide que haga. Mientras que me muevo, espero. Mientras que ando, espero. Mientras que peregrino en esta vida, espero. Hasta que el tiempo sea cumplido. Así anduvo Abraham, andando y andando. Mas dice la Escritura entonces, que en un momento, debido a la situación difícil, de donde Dios lo puso aquí, y le dijo, aquí Dios te voy a bendecir. Vino el hambre aquí. Entonces dijeron, tal vez Dios se equivocó. No es aquí, es allá. Se fueron para allá. Se fueron a Egipto. En Egipto estaba bien que ellos busquen una comodidad, pero su comodidad debería haber sido temporal. Después tendrían que haber vuelto de Egipto y decir, no, Dios nos pidió que nos quedemos allá. Traemos los alimentos, traemos todo lo que nos falta, lo necesario, y nos quedamos acá. Porque acá nos dijo Dios que nos iba a bendecir. Pero no, el pueblo se quedó en la comodidad de Egipto. ¿Y quién estaba esperando en el otro lugar, en el lugar de bendición? Nadie. Por eso dice la Escritura, porque cuando llamé, nadie respondió. Porque cuando vine, no hallé a nadie. Es como aquel que va a dar cumplimiento a una promesa, aquel navegante que se fue por meses a alta mar. Y eso que iba a ser meses le tomó años, en guerras, en conflictos. Y la esposa o la amada esperando, despidiéndole allí, en el puerto, con lágrimas en sus ojos. Pero el viaje, la travesía tardó más de lo que todos esperaban. Entonces, después de un par de años, que el navegante vuelve de la guerra, vuelve del conflicto, y va a encontrarse con la persona que le amaba, donde él sembró todos sus sueños, sus expectativas. Digamos que era el único motivo para vivir en tiempos difíciles, en tiempos terribles. Y cuando vuelve, ya no la encuentra más. Y cuando pregunta por ella, nadie sabe qué fue de su vida. Dios dice que vuelve a la tierra prometida, y el pueblo estaba en Egipto, porque estaban más cómodos. ¿Sabes cuántos hoy están en Egipto? Egipto significa la comodidad del mundo. Egipto significa las cosas que te aparecen como fáciles, pero que significan un sacrificio de las cosas de Dios. Darle la espalda a Dios. Tengo un mejor trabajo, pero no puedo ir a la iglesia. Tengo hijos, tengo familia, pero a ninguno de ellos le cabe que yo vaya a la iglesia, entonces no voy a la iglesia. Tengo amigos, tengo gente que me aprecia, pero no puedo decir que soy cristiano porque se van a reír de mí. Entonces, este es el precio. El lugar donde tú estabas antes era un lugar de bendición, y por sentirte solo y por sentirte en medio de adversidades, fuiste a buscar a Egipto tu bendición, pero no fuiste a buscar una mejoría temporal, sino que fuiste a vivir en medio de Egipto. Por eso el pueblo dice que se olvida de Dios. El pueblo ya no busca más a Dios. Así comienza esta historia. Dice la Escritura que Abraham muere en esperanza. Los hijos de Abraham, los nietos de Abraham, terminan todos en Egipto y nunca más vuelven a tierra prometida. Allí comienza esta historia. Tal vez es la historia de tu vida. Dice, pastor, esa es mi vida. Saquémosle que, como Abraham habrá sido mi tío, que él siempre buscó a Dios, mi abuelo, un pariente, él siempre buscó a Dios y siempre se movía. Y cuando pasaba algo malo, él buscaba su prosperidad, mejoraba, pero siempre volvía a Dios. Su prioridad siempre fue Dios. Pero yo soy el otro.
Yo soy el que sí confiaba en Dios, pero cuando me vino la enfermedad, cuando crecí, cuando entré en la adolescencia, me fui a Egipto, al mundo, a lo cómodo, al placer, a lo agradable, a lo no sacrificado. Pasó el tiempo y me doy cuenta que estoy aquí en Egipto, que en el lugar de bendición ya no estoy más. Y quiero volver, pero no sé cómo volver. ¿Cómo la gente iba a volver a Egipto? Sabes que el pueblo tuvo una oportunidad de volver de Egipto, como la que tú tienes hoy. Mas dice la Escritura que el pueblo entra a Egipto, y para los que tal vez no conocen la historia, entra a Egipto porque José, aquel que es vendido por sus hermanos, termina en la cárcel y luego interpretando sueños termina como un vicepresidente de todo Egipto, segundo después de Faraón. Dice que estaba él viviendo en una opulencia tremenda, en una abundancia. Los familiares de él, en miseria que se encontraban, en la miseria que vivían, deciden cobijarse bajo la prosperidad de José en Egipto. Cuando ellos entran como privilegiados en Egipto. Le dan la tierra de Gosén para que habiten, críen sus ganados, todo lo que ellos hacían. Ellos tienen como una ventana de un tiempo, es lo que te digo. Tú puedes caminar en Egipto, trabajar en Egipto, pero tú no puedes quedarte a vivir en Egipto ni compartir la vida de los egipcios. El pueblo en cualquier momento podía volver a la tierra prometida, porque eran libres. Es más, tenían hasta privilegios de vivir, se les otorga una tierra para que conserven su raza, su lengua, su cultura, para que nadie los moleste. Mas dice la Escritura que después de la muerte de José, aparece otro faraón y se levanta posteriormente otro faraón que no conoce a José ni su historia, ni le interesa lo más mínimo. Dice, ¿quiénes son ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo? Que se ha multiplicado tanto y que habita las tierras de José, que ha prosperado tanto. Son nuestros súbditos, nuestros siervos, nuestros esclavos. No, entraron como visitantes. Así, pues no serán más visitantes. Esta tierra de Egipto es de los egipcios. Y ellos no tienen los mismos derechos que nosotros. Y si quieren vivir entre nosotros, se ganarán el pan con el sudor de su frente y serán nuestros esclavos. ¿Había tiempo ahora de volver a Egipto? ¿Podía el pueblo ahora volver a Egipto cuando quería? La respuesta es, ahora no. Ya era demasiado tarde. Ahora eran esclavos de Egipto. Algunos dicen, pastor, yo hace un montón que no voy a la iglesia. Y bueno, estoy en el mundo, pero no me drogo, no hago nada malo, pastor. Todavía puedes volver de Egipto. Hasta que en Egipto se te constituya un esclavo. Cuando finalmente te esclavice la droga, el alcohol, los vicios, la pornografía, la ira, el odio, la violencia, el rencor, el adulterio, las malas palabras, la tristeza, el dolor, no podrás volver más libremente a tu tierra de bendición. Y con lágrimas, tal vez hay algunos en esta noche, en este día, deseando volver al lugar donde estaban antes, mas no pueden. Dicen, quiero, pero no puedo, me cuesta tanto. No es que te cuesta. Hay ataduras espirituales, hay ligaduras espirituales. El Dios de este mundo, dice la Escritura, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Satanás sale a atar y encadenar los corazones. Pero bueno, hay una buena noticia para ti esta noche. Dice la Escritura que si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Libre para volver a tu tierra de esperanza y de bendición. ¡Aleluya! Pastor, esta historia ahí termina. No, esta historia recién comienza. Recién comienza la historia. La Escritura nos cuenta entonces que el pueblo ahora no podía volver cuando él quería. Algunos dicen, mire pastor, yo fumé una vez, a mí no me hace nada. Eso que no pueden dejar el cigarrillo, esos que dicen de la droga, yo probé 2 o 3 veces droga, pero yo la puedo manejar. Claro que sí. Así dijo cierto hombre, se metió a la jaula de los leones y dijo, yo los puedo manejar. Y con un banco, como hacen los domadores, lo echaba para atrás y con el látigo lo hacía asustar al león y así. Lo domó una vez, lo dominó otra vez, hasta que un día el león se levantó con los cables pelados y le arrancó el banco y le arrancó el látigo y lo destruyó. Claro, lo dominaba siempre. Esa era la confianza. Tú piensas que dominas, pero esa es la idea. Sabes que en el boxeo o en cualquier otra técnica, en cualquier otro deporte de batalla o práctica de batallas, hay diferentes técnicas. Una de las técnicas que usaron muchos campeones es hacerse ver como débiles,
como cansados y como derrotados. Entonces el oponente gastaba todas sus fuerzas en poder golpearlo un poco más para directamente que quede en knockout. O se confiaba y dejaba algunas guardias más bajas, no protegía ciertas áreas y puntos importantes del cuerpo, y ese era el objetivo. Entonces decían, ¿qué me va a pegar este si ya lo tengo casi en la lona? Muchos campeones usaron estas técnicas, y cuando el otro se confiaba y cuando parecía que estaba ya por caerse, atacaba, y el ataque era un ataque letal, porque no se lo esperaban. Daban la imagen de que estaban vencidos, pero ellos estaban venciendo, estaban cansando al oponente y haciéndole confiar al oponente. Que se confíe. ¿Sabes cuánto Satanás está haciendo esto? Confíate en que vencerás. Confíate en que tú manejarás las drogas, el baile, a tus novios, a tus novias y todo lo demás. Hace unos días alguien tristemente me escribió una historia, me contó la historia. Me dice, pastor, yo lo escucho por la radio y pido oración. Fue una persona que amaba a Dios, buscaba a Dios de todo corazón. Mas, cuando yo salgo de la cárcel, a raíz de la historia de él es una historia muy larga. Él conoce a Dios cuando es pequeño, pero en un momento se aleja de Dios. Cuando se aleja de Dios comienza a caer en lo malo, en la delincuencia. Su padre lo abandona, su madre lo deja. Con sus hermanos cierto día se encontraron en un departamento comiendo pan rallado con azúcar, me decía. Pastor, comíamos pan rallado con azúcar, mis hermanos y yo. Finalmente nos encuentran, nos terminan derivando a unos tíos que teníamos. Nos volvemos a ir a la iglesia, empezamos a andar bien. Dice, usted sabe que yo comencé pensando, porque la historia de su vida, entre que lo abandona su padre y su madre, finalmente lo abandonan los dos. Pero antes de que lo abandone su madre, dice que cuando cierto día se levanta, su padre había dejado la casa. Su madre, que tenía un buen pasar económico, porque su padre tenía un buen empleo, se encuentra de repente en la miseria, con deudas por todas partes, y le dice a la empleada, ¿sabes qué? Ya no vengas a trabajar más porque no tengo para pagarte. La empleada no es ajena a la situación, ve que no tiene ni qué comer, entonces dice, espere doña, que ahora voy a volver. Y cuando se va, tarda un tiempo y trae una bolsa de alimentos tremenda. Yo cuando leí la historia dije, era una cristiana y Dios la tocó el corazón. No, era una ladrona. Se había ido a robar al supermercado. Se fue, robó en el supermercado y le trajo bolsas de alimentos. Entonces ella se puso contenta y le dijo, ay, pongamos que era María, el nombre, ay María, la verdad, ¿de dónde lo sacaste? Dice, bueno, lo tomé prestado del supermercado. Y ella se reía y festejó. Entonces, este joven me dice, yo al ver que mi madre festeja cómo la empleada había robado en el supermercado, a los pocos días voy y hago lo mismo y traigo, no sé, me contó que trajo algunos alimentos o postres, algo por el estilo, y veo que mi madre se ríe y lo festeja, porque yo quería la aprobación que mi madre le había dado a la empleada. Y así comenzó mi carrera delictiva, decía, a muy corta edad. Después de eso, ya empezaba a traer más cosas a mi casa y mi madre nunca me preguntaba de dónde las sacaba, porque sabía que robaba. Finalmente entró directamente en la delincuencia, consumir drogas y demás. A los 15, 16 años se encuentra que ya no tenía ni madre ni padre, solos por la vida con los hermanos, en una vida destruida. Habían conocido a Dios, toda la familia. De repente le dan la espalda a Dios, se separan, el padre la abandona, vuelve a Dios cuando los cría un tiempo unas tías o un tío que tenía. Andábamos bien, dice, yo pensé que esta vez iba a arrancar vuelo. Y de repente volví a caer en el mundo y a juntarme con gente que no me tenía que juntar. Se confió. Tú piensas que vas a salir al mundo a ganarte al mundo para Cristo. Tú tienes que tener un plan y una estrategia. Tú no puedes entrar al campo del enemigo y libertar al que está cautivo. No puedes hacerlo. No puedes. Tú tienes que tener un plan realmente para poder entrar al campo del enemigo. Saber cuál es el riesgo que tú corres. Cómo rescatarás a tu adversario, tu enemigo. ¿Y cómo saldrás de aquel lugar? Es la única forma. Tú no puedes salir así como un loco. Porque son luego los errores tan graves que cometen muchos. Entran al mundo y piensan que van
a libertar a los cautivos y volver. Tú tienes que tener un respaldo. Cierto joven me escribe hace unos días y me dice: pastor, yo voy a ir a predicar un boliche porque siento el fuego de Dios. Vive en una ciudad capital de un país, imagínate. Tengo el ánimo y el fuego. Yo le digo: ¿sabes qué? Júntate un buen grupo, un grupo que entienda lo que va a hacer, un grupo que ore y pidan al pastor que los respalde. No es un juego ir a pararse afuera de un boliche o de una discoteca. Nosotros durante muchos años lo hemos hecho, pero bajo la cobertura de toda la congregación. Muchísimas veces hemos sido los pastores acompañando al grupo, o líderes, o predicadores. Bueno, esta en definitiva volvió al mundo y pensaba que ahí iba a ser fácil. Volvió a Egipto, a la comodidad. Dice: mientras yo estaba en la iglesia, era un creyente tremendo. Y pensé que en el mundo iba a volver a ser creyente, pero la opresión del mundo lo cautivó. Egipto lo hizo esclavo otra vez. Quería volver, pero no podía volver. Quería cambiar, pero no podía cambiar. Y así transcurrió su vida. Volvió a la delincuencia, volvió a las drogas. Finalmente cae preso. Y en la cárcel dice: pastor, escucho palabra de Dios otra vez. Escucho palabra de Dios una vez más. ¿Sabe? Cuando escucho la palabra de Dios me pongo tan contento y alegre y empiezo a predicar la palabra, recibí profecías, le predicaba a todos los internos, armamos un grupo con guitarras, con estudios bíblicos. Yo decía: cuando salga de aquí voy a salir como pastor, como predicador. Ese es el problema que tienen todos los que están hoy privados de su libertad. Piensa que cuando salgan a la vida van a ser pastores, líderes, profetas, obreros. Ni bien tú sales, tienes que meterte en una iglesia y pedir el respaldo de un obrero, de un líder, de un pastor. Tú no puedes salir de la cárcel y pensar que tú eres un pastor o un profeta. El 90% de la gente que sale pensando esto es presa fácil del adversario y vuelven a caer en el pecado. Porque en la cárcel estás aislado de toda la opresión del mundo, de todas las tentaciones del mundo, de todos los peligros del mundo. Bueno, a este le pasó exactamente lo mismo. Sale de la cárcel con todo el ánimo y el fuego. Y pastor, dice: al poco tiempo caí en pecado, caí en adulterio, en fornicación, empecé a consumir drogas, empecé a delinquir otra vez. Mi vida fue un desastre una vez más. Finalmente, vuelvo a oír palabra de Dios. Imagínate la historia de él. Yo cuando leía digo: no se termina más su historia. Entrar a la iglesia y salir de la iglesia. Entrar a Egipto y volver a la tierra prometida. Entrar a tu tierra de bendición y salir de la tierra de bendición. Y así, uno tras otro. Escucha la palabra de Dios, recibe con gozo la palabra de Dios, se empieza a congregar. En ese tiempo hasta conoce una joven en la iglesia, se casan. Y dice: está bien, ahí está, pastor, el final de la historia. No todas las historias terminan con un final feliz. No todas las historias viven felices y comen perdices. Hay historias tristes. Esta es una de ellas. Finalmente se casa con una joven cristiana que amaba a Dios, buscaban a Dios, iban a la iglesia, pero sin embargo, él no entendía lo que significaba vivir en la tierra prometida. Vivir en la tierra prometida significa sacrificio, esfuerzo, constancia y fe. Tú no tienes que comer, pero ¿qué importa? Pero estás en tierra de bendición. Dice: pero pastor, yo sé que si voy a golpearle la puerta al político y si voy a pegar carteles voy a comer bien, pero va a significar que me aleje de Dios, que salga de la iglesia. Entonces no lo hagas. Si puedes prosperar sin irte de tu lugar de bendición, esa es la voluntad de Dios. Pero si prosperar significa alejarte de tu lugar y de tu tierra de bendición y meterte a Egipto, terminarás como un esclavo en Egipto. Finalmente este varón empezó a frecuentar lugares malos, a mirar pornografía, cayó en adulterio, cayó en fornicación. Se arrepintió, le contó a la esposa, le pidió perdón a Dios, con lágrimas, volvieron una vez más a la iglesia. Llorando, arrepentido, entendiendo que era débil. Pero si tú eres débil, entonces hay lugares que tú no tienes que entrar. Pastora, es el final de la historia ahí. No es el final de la historia, ya es casi el final de la historia. El final de la historia es la siguiente. Este varón, después de un tiempo que le duró el arrepentimiento, eso le pasa a la gente que tiene arrepentimiento y memoria corta. Por eso la Biblia dice: acuérdate de dónde has caído, que eras antes. Porque tienes memoria corta. Hay gente que dice: pero ahora me enojé con el pastor, me voy de la iglesia. Y Dios dice: acuérdate de dónde has caído, cómo estabas antes, cómo vivías.
para que no vuelvas al lugar de tu tormento, de la maldición. Este varón se olvidó fácil de que había caído en pecado, de que se reconcilió con Dios, de su niñez, de todo. Empezó a andar un tiempo bien en la casa, la esposa lo perdonó, con lágrimas, con promesas. Dice, pastor, anduve un tiempo bien, le predicaba a todo el mundo, a los taxistas, a le predicaba a quien me cruzaba, porque ese era su trabajo, era taxista. Entonces, conocía gente de la noche, conocía gente que andaba en la vida nocturna, y él quería predicar y ganar a todos esos para Cristo. Sin embargo, dice, pastor, volví a caer en pecado, volví a cometer errores. Pero esta vez, la joven con la que estuve me confesó que tenía SIDA. Y ahora, pastor, no sé qué hacer de mi vida. Le pido a Dios que me perdone, que me dé la última oportunidad. Eso dijo cuando le miró los ojos a su esposa cristiana y le dijo, le pido a Dios la última oportunidad. Cuando me decía a mí, decía, yo sé que le pedí a Dios la última, pero que me dé una última más. Que no tenga SIDA. Pastor, voy a contagiar a mi esposa de SIDA. Ore por mí. Fui a verlo en su cruzada de milagros y pedí a Dios para que haga el milagro. Pero ore por mí, porque me tengo que seguir haciendo estudios, a ver si realmente todos me dan negativo. Imagínate, tú estás en una tierra de bendición y te entras voluntariamente a Egipto. Y tienes un momento en el que tú tienes tiempo de escapar y huir, y hay otro momento en el que es demasiado tarde y ya tú no puedes huir. Pero la Escritura es más tremenda y es más hermosa. Dice la Escritura entonces que Dios, en medio de todo aquel desafío tremendo, el pueblo había quedado todo cautivo, ya nadie podía volver, ni aunque quisiese, ya nadie disponía de libertad en Egipto. La tierra prometida estaba apenas unos 300 kilómetros al noreste, pero ellos ya no tenían libertad. Cuando tuvieron la libertad, no lo hicieron. Pero sin embargo, Dios se acuerda de su pueblo. Y dice la Escritura que llegó a tanta opresión en Egipto que aún a todos los niños varones los mandaban a matar para que no se multipliquen más y no se hagan un pueblo fuerte. Y las mujeres las dejaban con vida para sirvientas, para cualquier tarea doméstica, para tareas de esclavas. Pero los hombres los mataban a todos. Entonces, en ese tiempo, una mujer que da a luz un niño varón, sabiendo que la orden de Faraón era que los niños había que quitarles la vida, dice que esta mujer arma como una canastita de juncos, teje una canastita de juncos, y lo calafetea con brea, le pone brea adentro para impermeabilizarla, pone algunas mantas, pone al niño, y dice, yo no voy a soportar ver a mi hijo muerto, como lo vio la vecina, mi amiga, la que vive en el otro barrio. Yo voy a decir que lo largaré en las aguas, en la voluntad de Dios, que Dios lo cuide, que Dios lo proteja. Y lo ponen en esa canastita de juncos y lo largan en el río Nilo. Le dice a su hija mayor, ve y mira qué es del niño, si alguien lo encuentra, si alguien lo salva. Y así la canastita se iba y lo llevaba a la corriente, y la niña trataba de ir mirando a ver por dónde se iba. Finalmente dice que la hija de Faraón estaba bañándose a la ribera del Nilo y mira una canasta y un niño llorando adentro. Entonces manda a una de sus criadas que lo traiga y dice, ¿qué es esto? Las criadas le dicen, seguramente será uno de los niños de las judías, que no quiso ver a su niño muerto y lo largó a la buena de Dios en el río. Dice la Escritura entonces que algo pasa por el corazón de esta mujer y dice, qué casualidad que justo el niño pasa por aquí y yo justo estoy en el río. Ella no vivía en el río. Justo en ese momento la corriente lo trae por donde ella estaba. Podría haberlo llevado por la otra orilla y simplemente parecer como una canasta que va a lo lejos. Dice, debe haber algo. Entonces dice, lo quiero para mí, lo voy a adoptar para mí. Pero dice, el niño aún es pequeño, tenía apenas unos 3 meses aproximadamente. Entonces, entre que ella tenía al niño en el canasto, llega la hermana, la verdadera hermana de Moisés. Moisés era el que estaba en la canasta. Y dice, ¿no sería más conveniente que llamemos a una mujer judía que le dé de mamar, que lo amamante, hasta que crezca? Y luego cuando crezca y el niño ya esté fuerte, ahí ya tú lo vuelves a tener. Entonces, a la hija de Faraón le parece una buena idea. La Escritura lo relata así, en el libro de Éxodo,
En el capítulo 2, verso 7, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice Dios. Entonces tu hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iría a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso, y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos, hasta la alabanza y toda oración. Aleluya. Dice entonces que la hija le dice: ¿iría a llamar yo a alguna de las hebreas para que te lo críe? Era su hermana. Y le dice: ven, llama. ¿A quién iba a llamar sino a su propia madre? Viene la madre de Moisés y la hija de Faraón le dice: bueno, críamelo. Hasta le pagó para que lo críe. Y allí estaba Moisés, un hombre que iba a ser el emblema del pueblo de Dios, un hombre que iba a ser por muchos años, y lo es hasta estos días, una figura y un símbolo de la fe en Dios, de la liberación del pueblo de Dios, y un llamado. La gente dice: pastor, yo quiero un llamado como el de Moisés, que Dios se me aparezca en una zarza, quiero que las aguas se partan, quiero ver la nube de gloria. Moisés significa mucho para el pueblo de Dios y para los planes de Dios. Moisés es una figura tremenda, a tal punto que decía: nosotros somos, el pueblo decía, nosotros hemos recibido la ley de Moisés. Nosotros tenemos una relación con Dios que nos la dio Moisés, el que recibió las tablas de la ley. Moisés fue un hombre tremendo. Pero Moisés, dice la Escritura, primero una cosa: los que se quedaban en la tierra, los niños que se quedaban en la tierra, ¿qué les pasaba? Morían. ¿Cómo se salvó este? A través del agua. Moisés es como que se bautiza por las aguas del Nilo, es salvado por las aguas, salvado por las aguas. Aquellos que quedaron en la tierra, todos los niños murieron. Aquel cuya madre lo larga y lo pone en una canasta de junco y lo larga por el agua, dice que el agua lo salva. Imagínate, bueno, pero pastor, si lo hubiese puesto en una canasta y lo pone en la tierra, nunca lo hubiese visto la hija de Faraón. Era como una vidriera, el agua. Venía el junco y un niño llorando, balbuceando, y pasaba. Tal vez lo vio un pescador y le llamó la atención, lo vio uno, lo vio otro, hasta que lo vio la hija de Faraón. Era como una vidriera natural. El agua lo salvó. La tierra, el que vivió en la tierra, los niños que se quedaron con sus madres en sus hogares, murieron todos. Esto es un símbolo del bautismo. El agua te salva. ¿Cómo es eso, pastor, que el agua te salva? El simbolismo del bautismo es que tú te zambulles en las aguas y tú mueres a una vida vieja y tú naces a una vida nueva. Pierdes tu vida para volverla a ganar, para ganar una vida nueva. Así decía Juan el Bautista. Bautícense, ¿qué haremos? Le decían. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y qué haremos? Decía la gente. Bautícense y cambien sus obras y hagan de sus obras malas obras buenas. Entonces la gente salía de multitudes de las ciudades buscando a Juan el Bautista y se bautizaban en las aguas. En las aguas dejaban su vieja vida. En las aguas morían. ¿Cómo morían, pastor? Si alguien venía a querer pelearles, ellos no peleaban más. Si alguien quería venir a ofrecerles pecado, ellos no pecaban más. Decían: mirá, decí que me bauticé porque ya soy distinto. Si no, no le decía que no al pecado. Pero me bauticé, soy otra persona. Simbólicamente Moisés, el niño Moisés, como que la mamá de Moisés es como que entrega la vida de su hijo a las aguas. Confía que las aguas llevarán a su hijo a un buen puerto, a un lugar distinto, de la mano de Dios. Su madre simbólicamente lo entrega en las aguas. Luego recibe el niño, lo vuelve a recibir, pero ya ahora le pagan y ahora este niño está dentro de un plan divino. Este es el simbolismo de las aguas. El que pasa por las aguas pierde algo, pero gana algo mejor. Esta mujer podría haberlo conservado, a riesgo de que a los 5 años lo encuentren y le maten.
Pero lo entrega para Dios, dice, Señor, tú me lo diste, sentí confío, y así lo dejó. Haz algo. Solo lo puedo salvar por mi propia fuerza. Las aguas salvan a Moisés. Por eso Moisés es el profeta del agua. Así se lo conoce. Luego verás por qué. Moisés es el hombre de las aguas. Es el que convierte las aguas en sangre. Las aguas. Simbólicamente, cuando Moisés convierte el agua en sangre, convierte... A ver si pudiésemos graficar lo siguiente. La tierra no lava, lava el agua. La tierra ensucia. El bautismo es el agua, el bautismo lava. La tierra día a día te ensucia. Tú necesitas el agua. Ahora, ¿qué pasa cuando se mete el sucio al agua? Se mete a la bañera y dice, bañate con mi agua, dice. El otro mira, no, dice. Me voy a bañar a otro lado, me ducho, tira el agua, pongo agua nueva, ¿no? ¿Cómo te vas a bañar en el agua que se bañó el sucio? El agua está negra. La Biblia dice que el pecado es muerte, que el pecado se ha de pagar con sangre. La paga del pecado es muerte, y para borrar el pecado hay que borrarlo con sangre. Cuando Moisés convierte las aguas en sangre, simbólicamente estaba mostrando la condición de todo el pueblo de Egipto, que ellos tenían que ser lavados. Si todo el pueblo de Egipto se metiese al Nilo y saliese, las aguas iban a quedar así de sangrientas, de sucias, de inmundas. Dice que ellos querían tocar el agua y era sangre, era inmundo. Tocar sangre en aquellos días era inmundo. Moisés es el profeta de las aguas. Las aguas a él lo salvaron. Las aguas a él lo limpiaron. Las aguas a él lo libertarían después, como verán más adelante. Dice la Escritura entonces que Moisés, cuando recién nace, tenía que ser amamantado. Pero podría haber buscado la hija de Faraón, una egipcia, decir, ¿cómo? Yo quiero que sea mi hijo y le voy a dar que lo críe una persona de otra nacionalidad. Pero la hermana de Moisés le dice, buscamos a una de las hebreas. Y ella dice, bueno, busquemos. Entonces viene la misma madre. Pedía doncellas, imagínate en el palacio. Simplemente golpeaba las manos y podría aparecer cualquier mujer en condiciones de amamantar a un niño. Pero fue voluntad de Dios de que Moisés fuese amamantado por su propia madre, porque Moisés no fue amamantado por los pechos egipcios. Moisés fue amamantado por los pechos de una hija de Dios. ¿Por qué tiene esto importancia bíblicamente? Tiene importancia porque tienes que entender cómo es el nacimiento de una nueva vida a una nueva criatura. Confiando en Dios, las aguas te salvan, las aguas de la limpieza. Nadie es limpio porque algunos dicen, le vamos a echar un poquito de agua bendita para que sea limpio. Así, báñate con un poquito, así con unos chorritos. Bueno, algunos dirán, pastor, mi hijo se baña así. ¿Sabes? Se moja el ojo, el otro ojo un poco, el pelo, ya se bañó el nene. Parece que está bañado, pero cuando tú te acercas, tú dices, no, parece limpio, pero huele como sucio. ¿Cierto? Así gente que tú lo miras dice, parece santo, pero huele como incrédulo, como pecador, como irreverente, como hipócrita. Parece limpio, parece santo, pero cuando tú estás cerca, ves que es hipócrita, huele mal. La Biblia dice que tu vida tiene que ser un aroma fragante ante la gloria de Dios. Las aguas del bautismo significan limpieza. Moisés es salvado por las aguas, como un nuevo nacimiento. Moisés nace 2 veces simbólicamente, primero con su mamá y luego de las aguas. Mas dice la Escritura que ahora Moisés, que está nacido de nuevo, tiene que ser criado. Pastor, yo acepto a Cristo, fue una campaña. Pastor, yo recibí un milagro, recibí liberación. Tú has nacido, pero ahora tienes que ser criado. ¿O piensas que el niño nace y lo dejas ahí al costadito y el niño toma leche solo, se cría solo? No, tienes que ser ahora criado. ¿Cómo será criado? Tenemos una mujer bien robusta de las egipcias, que esa lo va a amamantar bien, lo va a dejar bien gordito. Busquemos a la egipcia. En cambio, la hija de Faraón dice, no, de las hebreas que sea. ¿Por qué? Por voluntad de Dios. Moisés entonces, él no mama los pechos de la egipcia, sino de la hebrea. ¿Por qué de la hebrea?
La Biblia dice de estar como niños recién nacidos en la leche espiritual no adulterada. Todo lo que tú escuchas cada día a través de la palabra de Dios es para ti leche espiritual. Depende de quién te amamante, será tu alimentación. Si te amamanta la egipcia, entonces tu vida, tu contextura, tu crecimiento, tu madurez será condicionado por la vida de la egipcia. Si te amamanta la hebrea, la hija de Dios, entonces tu vida será condicionada para bien. Casualmente salía una noticia hace muy poquito que un nene llegó con 3 meses, prácticamente en coma, al hospital. La madre lo trajo así. Cuando le preguntan a los médicos qué le pasó, dice, no sé, le estaba dando pecho y de repente empezó a convulsionar sus manitos, sus pies, empezó a tiritar todo y no sé qué le pasa. Los médicos inmediatamente hicieron los primeros estudios, o los estudios normales, rigurosos, y encontraron que el nene, el bebé de 3 meses, tenía cocaína en su organismo. Como lo escuchás, cocaína. ¿Qué había pasado? La madre se estuvo drogando minutos antes de amamantar al niño, o unas horas antes, y toda la cocaína, parte de ella, pasó al niño a través de los pechos de la madre. Cuando los médicos le dijeron, ¿pero cómo es posible esto? Los médicos dijeron, los pechos de una mujer actúan como un filtro. Pero fue tanta la dosis que esta mujer tomó, que el nene quedó drogado. Por poco se muere. Luego mandaron a esta mujer, el juez no le quitó la tenencia del hijo, pero la mandó a rehabilitación. Y el nene estuvo en cuidados por algún tiempo. Imagínate tú. Lo que la mujer tenía en su cuerpo, se lo transmite al niño. Imagínate esto a mi nivel directamente biológico, en la leche materna. Niños que son mal alimentados, ¿cuáles son las consecuencias? Tenemos un montón de doctores escuchando tal vez en esta hora, a través de diferentes medios en cualquier parte del país y de otros países. Un niño mal alimentado tiene consecuencias tremendas. Es un niño que se desarrollará poco, tendrá problemas de aprendizaje, puede incluso tener enfermedades crónicas producto de la mala alimentación. Un niño mal alimentado es un niño condicionado para mal en la vida. Niños que son alimentados incluso con leche artificial, dice que no soportan las infecciones como un niño que es alimentado con leche buena de la leche materna. Si esto ocurre en la vida real, traspásalo esto a la vida espiritual. Tú has nacido en la fe y has estado en una doctrina que te han enseñado barbaridades bíblicas que no existen en la Biblia. A lo poco importante le han dado gran importancia, a lo más importante lo han dejado de lado. Entonces luego tú creces y dices, ¿por qué mi vida espiritual no madura? ¿Por qué no veo milagros? Porque has sido criado con otra leche. No era una leche buena, tal vez era una leche de una egipcia, quizás era una leche de otra mujer, pero no era la leche que tú tenías que mamar, la verdadera leche. Esa leche que te hace fuerte desde que tú naces y crece fuerte. No solamente el niño está condicionado por el alimento de la madre, los lazos que se tiran o se tienden en los primeros meses de vida son importantísimos para el niño. El niño que recibe cariños, el niño que recibe afecto, el niño que recibe amor, está comprobado científicamente. Es un niño totalmente distinto de un niño que ha sido criado en un ambiente de mayor frialdad sentimental. Los lazos afectivos de la madre son importantísimos, por eso hay muchos que dicen que la madre tiene que criar a su hijo durante bastante tiempo, que a veces los trabajos no permiten. La sociedad moderna no lo permite, porque los niños en ese periodo de tiempo es donde tienden lazos, no solamente los lazos afectivos, sino que su desarrollo físico, su desarrollo intelectual es distinto, emocional, cambia. A las madres hace un tiempo le decían que no, los niños entienden. ¿Y cuándo entiende el niño, pastor? Y como a los 5, 6, ahí entiende. Lo demás no, así es como una cosa inerte que come nada más y va al baño. Algunos decían así,
Después del tiempo la ciencia fue aumentando y dice, no, a las madres ahora le recomiendan que los meses de embarazo le hablen al niño. E incluso le dicen que armen especie de cucuruchos de cartón y le hablen al niño y le canten al niño. Se han hecho y realizado estudios, pero cantidad de estudios al respecto. Y han comprobado que a los niños que se les habla estando en el vientre, son niños que aprenden más rápido a hablar. Tú piensas que esto es ciencia ficción, esto es una realidad. El niño se va desarrollando en el vientre. El estado de ánimo de la madre condiciona al niño. Si la madre está alterada, si la madre está depresiva, el niño estará condicionado por el carácter de la madre. ¿Es importante o no quién te amamante? ¿Quién te críe? ¿Quién te dé la leche que tú necesitas? Es vital. ¿Sabes cuánta gente después de haber nacido en una doctrina, tú le quieres enseñar la sana doctrina y no la entienden? No la comprenden. Luego terminan creando divisiones y polémicas y cuántas cosas más. Personas que no han tenido una buena enseñanza de la palabra de Dios. Han tomado leche de pechos extraños, no de la palabra, no de la sana doctrina. Luego su crecimiento es un crecimiento deficiente, es un crecimiento desparejo. Parece que crecen, pero no tienen afecto por la obra de Dios, no tienen amor. A mí me ha tocado personas que han venido de otros lugares, de otras iglesias, con costumbres tremendas. Les he enseñado la doctrina, la palabra de Dios, les he enseñado las cosas que deben aprender. Y con el tiempo se han revelado. Yo digo, este no tuvo cariño cuando era niño, ¿viste? Así hay a veces en la calle, algunos dicen, ¿viste? Que este es malo. Dice, ese no tuvo cariño cuando fue pequeño. Bueno, así algunos no han tenido cariño. Cariño de la madre. La iglesia es la madre. La iglesia es la que te tiene que dar la leche buena. La leche sustentable. La leche nutritiva. Y si te equivocas o alguien se equivoca contigo y te da una leche que no es la tuya, no es la de Dios, no es la de la voluntad de Dios, tendrás deficiencias tremendas. A ti te dirán, sal a predicar, y tú dirás, no sé cómo se predica. Te estarán pisando la cabeza y dirás, bueno, estoy esperando en Dios. Así gente dice, pero pastor, ¿no es que hay que esperar en Dios? Oremos. Bueno, el día que alguien vaya a un delincuente y esté violando a tu hijo enfrente tuyo, yo te voy a decir que esperes. ¿De dónde sacaste esa hipocresía? ¿De dónde sacaste esa tontera espiritual? Si tú ves a alguien que está violando, tú tienes que entrar y hacer algo. Pero pastor, yo voy a orar para que el violador deje de hacerle daño. Agarra un palo y le partes el palo en la cabeza. Eso es lo que debes hacer. Luego Dios te dirá, entonces tú tienes que entender la palabra de Dios. Pero pastor, eso no es violento. ¿Ah, no? ¿Qué hizo Cristo con los cambistas? ¿Acaso no estaban ellos en el medio del templo cuando la gente tenía que cantar a Dios y buscar a Dios? Ponían sus mesas y se ponían a vender. Jesús dice que trenzó un látigo con cuero y les empezó a pegar a todos y a dar vuelta a las mesas. Pastor, ¿y no es que Cristo oró? No sé qué Biblia tendrás. Es que esa es la leche que has tomado. A ti te han dado fórmula. Tú no has tomado pechos naturales. Tú has tomado fórmula, leche en polvo. Por eso estás confundida. Por eso estás confundido. Por eso tu doctrina es una doctrina que es liviana, no entiendes qué debes hacer, en qué momento. Cuando tienes que orar, no oras. Y cuando no tienes que orar, te pones a orar. Pastor, ¿hay momentos en que no hay que orar? Pero la Biblia no dice que hay que orar siempre, 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 por todo. Sí. Pero yo te digo que hay momentos en que tú no tienes que orar. No, pastor, usted no es bíblico. Esta es la leche y estos son los pechos que tienes que mamar. Dice la Escritura que Moisés sale huyendo a Egipto y de repente cuando se encuentra frente a las aguas, dice que se pone a orar y ora a Dios y clama a Dios. Viene Dios y dice, Moisés, ¿por qué oras? Levanta tu báculo, extiende la mano, da la palabra de autoridad y marcha y yo te mostraré mis obras. Ahora no es el tiempo de orar. Los egipcios vienen detrás tuyo. Actúa, confía, avanza en fe. Por eso es que luego hay gente que tiene una doctrina extraña, no sé de dónde la han sacado, porque no leen la Biblia, porque han tomado fórmula, no tienen nutrientes, no tienen los componentes necesarios, tu alimento. Esto es lo que tienes que comer cada día. Una sana doctrina, sabrás qué hacer en cada momento de tu vida. Luego te dirán, ve a predicar, irás a predicar, sabes cómo predicar.
Te dirás, tenemos que andar, tú andas. Tenemos que saltar, el pastor dice que saltemos, saltaremos. Iremos a hacer una cruzada de milagros, oraremos por los milagros. No empezaremos, ¿hará Dios milagros o no hará Dios milagros? Hermano, ¿y vos estás orando para que Dios haga milagros? Hay predicadores cuando van a hacer una campaña, ponen gente orando, dicen, quiero 500 hermanos orando para que Dios haga grandes milagros. Cada uno puede poner los hermanos que quiera orar. Si quieres orar, que oren 1500, que oren 1500. Pero la doctrina bíblica no es que cuando tú vayas a orar, tú pongas 500 hermanos orando. Si tú quieres hacerlo, gloria a Dios, hazlo. Ahora, si tú lo haces como la duda, como una expresión del temor, como una expresión de la inseguridad, pues no lo hagas. Ve y párate tú solito en la plataforma y dice, Señor, aquí estoy solito. Y los demonios son de a miles. Y la ciudad no quiere que yo venga a hacer esta campaña. Y hasta los creyentes se ríen de mí. Pero mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Y Dios te bendecirá y Dios te premiará. Aleluya. Dice la Escritura entonces que este Moisés fue amamantado por su propia madre. ¿Por qué por su propia madre? Porque su madre cantaba canciones de Dios desde su niñez. Porque su madre desde niña le contaban las historias de sus abuelos, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Las historias para dormir, los cuentos de cama que los niños dicen, quiero papá que me cuentes un cuento. En el pueblo de Israel eran todos cuentos de las historias de su Dios. Los cantos, que algunos dicen, vamos a cantar, que ahí viene la morocha y que te busca la morocha. Bueno, los cantos de los hijos de Dios eran cantos de fe, cantos de esperanza, cantos de paz, cantos de alegría. Los problemas dentro de un hogar de los hijos de Dios eran manejados de una forma distinta. No a los golpes, no a los gritos, no a las patadas. Por eso era importante que Moisés se críe en un ambiente de los hijos de Dios. Que tome la leche del pueblo de Dios. A pesar de que la voluntad de Dios era que sea criado por Faraón para que sea un libertador y sea instruido en sus leyes y en su ciencia, en su conocimiento. Pero los primeros meses de vida, los primeros años son decisivos para un niño. Hace unos días me escribe alguien y me dice, pastor, siempre me escribía, Dios lo bendiga, tengo anhelos, quiero crecer, ore por mí. Hace muy poco me escribe otra vez y me dice, mire pastor, le quiero contar una historia, algo que me pasó. Vio que yo le digo que quiero hacer algo para Dios, ganarme a alguien para Dios, a una persona. Él era creyente, pero cuando empezó a escuchar la palabra de Dios, empezó a ser amamantado por otros pechos, por esta doctrina, la cual están hoy comiendo miles y millones de personas en diferentes partes del país y del mundo. Aún hasta pastores me dicen, pastor, entiendo la palabra, entiendo la doctrina. Después de escuchar su predicación entendí cosas que antes no entendía. Tuve ánimo, tuve fe, tuve esperanza, empecé a orar por milagros. En mi iglesia empezaron a ocurrir cosas. Me animé a salir de misionero con mi esposa. Tengo anhelos, tengo sueños, quiero ser un varón de Dios, quiero ser una joven creyente, un joven creyente, quiero ser como usted. Personas que han empezado a mamar una doctrina bíblica, cansados de la leche de la egipcia. Dice, vamos a probar la leche de los hijos de Dios. Bueno, este joven iba a una iglesia, pero desde que empezó a escuchar las prédicas, dice, algo empezó a ocurrir en mí, empecé como que se me abrieron los ojos, empecé a entender cosas que antes no entendía. La palabra me fue fácil entenderla, antes no la entendía nada. Mi ánimo cambió, mi gozo cambió, mi entusiasmo, mis anhelos, todo. Cierto día, me junto con una persona que era creyente hace como 20 o 30 años a hablar, y yo le hablo de Dios. Entonces me dice, si yo soy creyente, entonces de tanto en tanto comienzo a visitarlo, a frecuentarlo. Cierto día cuando voy a su casa y nos ponemos a hablar de la Biblia, dice, él me preguntaba cosas, pastor, yo le respondía con la Biblia. Él hablaba de algunas dudas que tenía, le respondía con la Biblia. En un momento, era como que él me preguntaba a mí y yo le daba la visión de la doctrina bíblica que yo escucho por las prédicas todos los días. Yo le comentaba a él y le decía, yo escucho un pastor que sale en la radio
todos los días y escucho tal horario y tal horario. Y este creyente no escuchaba nunca las predicaciones, ni siquiera sabía tal vez que podía escucharlas. Pero aquel día dice que en un momento este varón que tenía como 20 o 30 años de creyente, le dice, escúchame una cosa, le dice. Este es un joven de apenas unos 20 o 23 años. ¿Hace cuántos años que vos conocés de Dios y vas a la iglesia y lees la Biblia? Y él le dice, y yo hace como un año, más o menos. Conocí a Dios, pero hace un año estoy escuchando las predicaciones. Y desde ese momento empecé a entender la Biblia y entiendo todo. Entonces esto lo mira y seguían hablando. Antes de irse le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no me anotás la frecuencia de la radio que vos escuchás de ese pastor? Porque yo hace tantos años que voy a la iglesia y vos tenés más respuestas que las que yo tengo. ¿Sabes cuántas preguntas bíblicas tenía y nunca nadie me las pudo responder? Y vos me las respondiste. Y hace un año que estás en los caminos de Dios. Hace un año que estás escuchando la palabra de Dios. Y le dice sí. Así que le dejó la radio, le dejó la frecuencia. Volvió un par de días después. O unos días, una semana, no sé cuánto tiempo lo volvió a ver. Cuando lo vuelve a ver, este varón le dice, con razón vos sabías mucho de la Biblia. Porque ahora yo estoy escuchando la prédica y entiendo todo. Cosas que antes no entendía las entiendo perfectamente. Es increíble, pero ahora cada mensaje que escucho es cada vez que Dios me habla directamente a mi corazón. Acostumbrado con leche en polvo, empezó a tomar leche de la buena. ¡Aleluya! Es lo que tú tienes que valorar y lo que tú tienes que tener. Darte cuenta de la diferencia entre tomar leche verdadera, alimento sólido, alimento bueno, alimento nutritivo, y un alimento aguado, un alimento que no es bueno. Moisés se crió con la costumbre de los hijos de Dios. Entre los 3 y 5 años se destetaban los niños. Y finalmente un día su madre lo llevó a la hija de Faraón, probablemente con 4 o 5 años. Pero el niño ya tenía la estructura en su mente armada. El primer lenguaje que escuchó es el lenguaje hebreo. Sus primeras palabras fueron Dios, Jehová, Yahvé, Elohim. Sus primeros cantos, sus cantos de cuna, eran todos de Dios. Su carácter era un carácter de los hijos de Dios. Le dijo, ahí lo tienes, ahora sigue tú. Dice que la hija de Faraón lo prohijó, lo adoptó como su propio hijo. Pero ya venía con una matriz distinta. Ya venía con un molde distinto. Molde de un carácter de un hijo de Dios. Así comenzó su vida, así comenzó sus primeros pasos, así comenzaron los pasos de Moisés. ¿Sabes que cuando en Estados Unidos te preguntan qué idioma habla tu hijo? No te preguntan, primero te preguntan qué idioma habla y luego te preguntan cuál fue el idioma materno o el idioma en las primeras palabras que el niño dijo. Porque ellos dicen, el idioma que sale en la casa es el idioma que se fija a los niños. No importa si el niño luego hablará inglés. Pero el idioma de los primeros años de vida, de los primeros meses de vida, es el que arma la estructura en la mente y le provoca la facilidad de la pronunciación de las palabras del idioma de su casa, de su niñez, de su desarrollo. Eso lo puedes entender leyendo cualquier artículo al respecto. Si tú hablas desde pequeño y hablas en tu entorno de un idioma de fe, de poder, de gloria, de esperanza, de no temor, de fuerza, de valentía, tú no le tienes miedo a nada ni a nadie. A ti no te hace retroceder la adversidad. Tú no le temes al porvenir o al futuro. Tú no le temes a la escasez. Tú no tienes miedo a las dificultades por venir. Tú aprendes a tener un canto de esperanza. Cuando tú cantas, cantas con gozo, con alegría, con poder. Tu canto es un canto de guerra. Tú no eres una persona que titubea. Tú no eres alguien que duda. Tú no eres alguien que empieza a mirar a los costados. Tú eres alguien que confía y que avanza porque es el idioma de Dios. El idioma de la fe. El idioma de tu niñez. De tus primeros pasos. No dicen por ahí afuera, de tal palo, tal astilla, dicen así. Y sí, si el palo es un palo feo, la astilla será fea. Si el
palo es un palo resistente, la astilla del palo será resistente. Si tú aprendes a dar tus primeros pasos con una doctrina de fe, una doctrina de poder, de comunión, de búsqueda, de santidad, de compromiso, tu vida será inquebrantable. Te podrás caer porque eres un ser humano, podrás cometer errores, pero tú sabes cómo debes caminar. Mira, tal punto es que a veces entre los pastores nos reímos, porque a veces el que anda mal en nuestra iglesia se va a otra iglesia y es profeta, lo hacen hasta predicar. Cierto día un hermano se aparta de nuestra congregación y se va, andaba mal, andaba en el mundo. Y de repente pasa un día en una ciudad, sabe Dios dónde andaba recorriendo, lejos de Dios, por supuesto. Entra a una iglesia y le dicen, tenemos una visita, dice el pastor. A ver si el hermano quiere dar unas palabras. Claro, este se sabía todas las doctrinas bíblicas, se cansó de escuchar predicaciones, imagínate. Él estaba mal, pero de repente se subió a la plataforma y empezó, aquí están todos amojosados, aquí tenemos que salir a predicar la palabra de Dios, la iglesia no va a crecer. Los hermanos contentos aplaudían, el otro que estaba hablando estaba apartado. Pero sabía cuál era su idioma era un idioma de guerra, de esperanza. Él sabía que la iglesia para que crezca hay que pelear, hay que luchar, hay que andar, hay que predicar, hay que orar, hay que insistir, hay que golpear. Los otros por poco lo hacen pastor. Imagínate. ¿Cuáles son los pechos que tú has mamado? ¿Quién te ha amamantado a ti en tu vida espiritual? ¿Cuál es el alimento que tú comes? Dice, pastor, yo miro la tele y mucho miro la tele. Bueno, será que el alimento y el resultado de ese alimento será el resultado de haber tomado una leche que tú no sabes ni qué leche es. No es la del plan de Dios, no es la de la voluntad de Dios, no es la de la sana doctrina. Finalmente Moisés fue un hombre tremendo de fe. Dice la Escritura que Moisés se cría en el palacio, pero los años que está con su madre lo condicionan para siempre. Un niño pueden criarlo, mira, a ti te pueden haber criado hasta los 5 años tu propia madre, y puede haber venido alguien y arrebatarte y haberte llevado a otro lugar y haberte criado como un rey, dándote todo lo que tú quieras. Cuando un día te enteres y alguien te diga, ¿sabes qué? La mujer que tienes ahí no es tu madre. Tu madre quedó llorando por ti cuando tú tenías 5 años. Tu madre quedó derramando lágrimas por ti porque alguien te arrebató de sus brazos. Tú piensas que el niño va a decir, bueno, pero esta mamá me da todo, la otra debe ser una muerta de hambre, ¿no? El niño dirá eso, el joven dirá esto. El joven dejará todo de lado, riqueza, comodidades, lujos, su nombre, su posición social, y saldrá a buscar y a recorrer cielo y tierra para encontrar a la que verdaderamente lo ama y lo amó. Son los primeros lazos, son los lazos inquebrantables, inquebrantables. No descansará hasta no encontrar a la que lo crió, a la que le dio luz y a la que lo amó. Será por eso que tu vida cristiana es una vida insatisfecha, porque sigues buscando esos senos que te van a dar el alimento que tú necesitas y esos brazos que te darán el amor que tú necesitas y la corrección que tú necesitas, la instrucción que tú necesitas, el cuidado que tú necesitas. Por eso hay muchos cristianos que están insatisfechos en su vida espiritual. Pero esa insatisfacción viene de haber sido amamantados por la egipcia o por otra mujer que no es tu madre. Por eso es que no encuentras el lugar, porque tu alimento fue malo. Entonces, como resultado, es un niño que no tiene fuerzas, tiene enfermedades constantes. ¿De qué se enferma, pastor? Se enferma de no congregarse, se enferma del ofendido, le cae mal que aquel lo miró mal. Imagínate. Algunos vienen a la iglesia y dicen, no, me enojé con el portero, porque me miró mal, no me dijo Dios te bendiga, no sé qué le pasa. Por eso te ofendes. Deberías aprender a soportar eso y mucho más. Cuando el pueblo de Dios salía a la guerra, tenía que soportar las espadas, tenía que soportar las heridas, soportar las tomas de las ciudades, la quema de sus casas.
La iglesia primitiva tenía que soportar ver a los hijos que los echaban en aceite hirviendo. Quemaban las casas junto con los cristianos adentro, los enterraban vivos y los iban tapando mientras lloraban todos, niños y grandes. Familias enteras fueron tirados, los aserraban, los pasaban con sierras y los cortaban como un escarmiento para que nadie se anime a creer en la palabra y nadie vuelva a leer esta Biblia que era antes posesión solamente de los católicos, a exclusiva interpretación de ellos. Todo eso soportaron los verdaderos creyentes, los hijos de Dios. Y tú no soportas que aquel te miró mal o aquella te miró mal. Es que estás mal alimentada. Estás mal alimentado. No has crecido como debes crecer. Finalmente cuenta la Escritura que este Moisés se hizo un hombre grande. Este Moisés fue bien alimentado en su niñez. Ahora fue instruido en toda la sabiduría del mundo, pero para ahora él ponerla por obra para libertar al pueblo de Dios. Algunos dirán, pastor, aprender a soldar es de Dios o del mundo. Es del mundo, pero la puedes usar para Dios. Pastor, aprender a manejar es de Dios o del mundo. Es del mundo, pero puedes usarlo para Dios. Yendo a manejar un colectivo y trayendo a niños a tu iglesia. Y así encontrarás miles de actividades y de conocimiento y de ciencia y de educación que será del mundo, pero que Dios permitirá que la hagas para luego ponerla en práctica en beneficio del pueblo de Dios, como lo hizo Moisés. Todo lo que él aprendió. Escuchando estos mensajes hay personas de diferentes lugares, de diferentes congregaciones. Día a día me escriben y yo sé quiénes están comiendo el alimento, porque ellos mismos me dicen, pastor, desde que yo escucho la palabra, empecé a predicar. Desde que yo escucho, un pastor me dijo un día, yo iba a dejar la iglesia, pastor. Escuchando las prédicas, tomé un compromiso nuevo con Dios y no voy a dejar mi congregación. Misioneros, obreros, líderes. Tú estás comiendo de una leche espiritual buena y tu vida será una vida de poder y de victoria. Un alimento espiritual bueno. Finalmente Moisés es un hombre grande, dice la Escritura, que liberta al pueblo de Dios. Lo saca al pueblo de Dios. Lo lleva de vuelta ¿a dónde? Volvemos al principio de la historia. Tenían que estar allá y estaban aquí. Lo saca de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, al lugar donde nunca tendrían que haber dejado. Pero para esto, Moisés tiene que atravesar el Mar Rojo. Dice que Moisés, dice el libro de Corintios, en Moisés se bautizaron todos. Así dice el libro de Corintios. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Todos se bautizaron en la nube y todos se bautizaron en las aguas. Porque todos tuvieron que morir a la comodidad de Egipto. Dejaron sus casas. No se podían llevar su casa. Al que tenía carro no se podía llevar su carro. Las cosas que tenían grandes no se las podían llevar. Murieron a toda una vida. Algunos dicen, toda una vida en Egipto. ¿Y dónde iremos? ¿Qué barrio será? ¿Qué vecinos tendremos? ¿Cómo será dejar todo e irme a la iglesia? ¿Será que me voy a hacer un loco como estos que gritan todo el día, que todo es bíblico, que todo es de la Biblia, que todo es de Dios? ¿Será un ignorante? Porque no es que todos los cristianos son todos brutos, ignorantes. Esa es la idea que algunos tienen. Sin embargo, dice que todos mueren en Egipto y comienzan a caminar hacia la tierra prometida con la esperanza de su padre Abraham. Dice, nuestro padre Abraham buscó la tierra que Dios le prometió. Dejaremos todo esto que hemos hecho en Egipto y nos iremos. Y así pasan por el medio de las aguas, dejando una vida de Egipto y entrando una vida de esperanza, una vida de fe. ¿Qué había del otro lado? Nada. Solo fe, confíen en Dios. Tengo algo para ti. ¿Cómo es? No importa. Algo tengo para ti. Por eso Moisés es el hombre del agua. Moisés es el hombre del agua. Bíblicamente, Moisés es el hombre del agua. El agua significa la limpieza y el primer paso en la fe, la intención de ser un hijo de Dios. Pastor, a partir de este momento quiero cambiar de vida. Y mire, voy a demostrar con mis primeros pasos, pero luego tengo que ser alimentado, luego tengo que ser amamantado. Mas después de muchos años aparece un hombre que va a llamarse el profeta del fuego. Este profeta se llamó Elías Tisbita. ¿A quién le predicó Elías? A todos los que ya estaban predicados. No le predicó de nada nuevo. Ellos ya sabían que no tenían que cometer pecado. ¿Cuál fue la gloria de Elías Tisbita? ¿Cuál fue lo bueno de él? Elías fue el profeta del fuego. El fuego que viene y purifica lo que ya está hecho. Ya está, ese pueblo ya conoció a Dios. Ese pueblo ya dio los primeros pasos. Ese pueblo necesita ahora el fuego para purificar. Y ese fuego consume. Y ese fuego castiga, corrige.
Dice que en un momento los discípulos dijeron, en aquella aldea no nos recibieron. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consumamos para que aprendan? Jesús dijo, no. Ustedes no saben lo que están diciendo. El Hijo del Hombre vino a salvar, no a matar a nadie. Moisés y Elías, 2 pasos y 2 etapas de una vida espiritual grande, separados por cientos de años. La historia termina aquí, pastor. No, parece que termina, falta un poquito. Finalmente Dios, después de hacer 400 años de silencio, dijo, yo les voy a mandar palabra buena, palabra nueva, y mandaré un tiempo de gloria. Y mandaré un mensajero fiel. Y a alguien que prepare el mensaje y prepare el camino del mensajero fiel. Finalmente nacen casi al mismo tiempo Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. ¿Quién era Juan el Bautista, pastor? Juan el Bautista era aquel que le decía a la gente, arrepiéntanse y vengan y bautícense por las aguas. Otra vez, un profeta de las aguas. Claro, el pueblo tenía ahora que arrepentirse y dar un paso para empezar una nueva vida. ¿Y después qué? Mas él mismo dijo, mas yo los bautizo en agua, pero viene alguien detrás de mí que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el Señor Jesús. El del poder, el del milagro, el de la autoridad, el de la liberación. ¡Aleluya! Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Mas dice la Escritura que Jesús en un momento, hemos recorrido cientos de años en apenas unos minutos, miles de años. Empezado por Abraham y ya estamos en la vida de Jesús. Tiempos del Imperio Romano. Jesús junta a algunos de sus discípulos y dice, voy a ir a orar a un monte. ¿Me quieren acompañar? A Juan, a Jacob, a Pedro. Y va a un monte y se pone a orar. Y dice que entre que estaba orando, se empezó a ver como una neblina. Los discípulos oraban, miraban. La neblina se hizo más densa. Dice la Biblia que en Moisés dice que fueron bautizados en la nube. ¿Por qué? Porque la nube dice que descendía y los cubría a todos y los protegía de las altas temperaturas del desierto y los guiaba. Entre que el Señor estaba orando, de repente se aparecieron 2 personas ahí junto al Señor. ¿Quiénes eran estos? Como aparecieron de la nada. Los discípulos estaban espantados. Se apareció Elías y Moisés. El mismo Moisés, ese Moisés que me habla aquí usted, ese mismo. Y ese Elías que usted dice que hacía caer fuego del cielo, el mismo. Dice la Escritura que Moisés muere, mas nadie hace el cuerpo de Moisés. Porque Satanás quiso tomar el cuerpo para descomponerlo y que quede aquí en la tierra. Mas dice que el ángel de Dios peleó contra Satanás y le arrebata el cuerpo a Moisés. Entonces, al no ver corrupción el cuerpo de Moisés, tiene la capacidad de poder volver a la tierra en un cuerpo terrenal. Y Elías, pastor, Elías dice en la Escritura que cuando va a morir es arrebatado por un carro de fuego y su cuerpo jamás conoce la corrupción. Jamás, si bien muere y parte de esta tierra, su cuerpo no se descompone aquí en la tierra. Su cuerpo es preservado por Dios. ¿Y por qué? Primero, para parecérsele a Jesús, en el monte de la transfiguración se apareció Elías y Moisés, el profeta del agua y el profeta del fuego. Y dice la Escritura que Pedro a tal punto estaba contento que dijo, hagamos unas enramadas acá, unas cabañitas, y nos quedamos toda la noche, una para ti, una para Elías, otra para Moisés. Nosotros no importa, pero ustedes tienen que estar aquí cómodos y nos quedamos toda la noche hablando de la gloria de Dios. Mas dice que después se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y pasado un tiempo más, se desaparecieron de la vista Elías y Moisés. Mas cuenta la Escritura que pasados muchos años, cierto hombre, estando preso en la isla de Patmos, recibe revelaciones de Dios. Es el hombre que escribe el Apocalipsis, Juan. Entre todas las revelaciones, él ve los truenos, los relámpagos, los sellos, los jinetes. Mas alguien, entre tanto que recibía tanta revelación, le dice, en los últimos tiempos vendrán a la tierra 2 testigos. Uno tendrá poder sobre las aguas y el otro tendrá poder sobre el fuego. Y dará testimonio a todas las naciones que hay un Dios en los cielos. Y quien quiera matarlos, saldrá fuego de sus bocas y les hará daño. Estarán predicando por muchos días hasta que se cumpla el tiempo y serán tomados otra vez por Dios. Por eso muchos creen y piensan que estos 2 testigos que menciona el Apocalipsis no serán sino que otra vez Elías y Moisés.
Moisés comenzó la liberación del pueblo. En los tiempos de Elías, Dios demostró su poder como nunca antes. Con Juan Bautista volvió el tiempo del arrepentimiento y del agua, de la conversión. Con Jesús vino el tiempo del poder y del fuego. ¿Y ahora qué, pastor? Son dos momentos de tu vida. Un nacimiento nuevo por el agua, como el junco que va y que se lo lleva al río Nilo. Y después viene el tiempo del fuego, el tiempo del poder de Dios, el tiempo de la madurez, el tiempo de ver los frutos. Pues ahora es el tiempo para ti, aquellas personas que entienden este mensaje. Son tiempos de la iglesia. Algunos se han quedado solamente en el nuevo nacimiento, pero no han avanzado hacia el fuego de Dios. ¿Cuál es el fuego, pastor? Ver los milagros de Dios, para que tu fe no sea una fe solo de la palabra. Tu fe tiene que ser una fe poderosa. Quien ha nacido en una iglesia donde está acostumbrado a ver demonios, milagros, sanidades, cáncer, leucemia, sida, toda clase de enfermedades sanarse, cuando entra otra vez a una iglesia que no se ve ni el poder de Dios manifestado en un demonio, ni el hablar de lenguas, ni visiones, ni sueños, ni palabra, ni liberación, ni sanidades, ese creyente dice: no, esta iglesia no es para mí, porque él está acostumbrado al agua y al fuego. Pero quien solamente está acostumbrado al fuego, al arrepentimiento, al venir a la iglesia y celebrar, perdona mis pecados, ayúdame a ser buenito, y se va a su casa, se queda con la mitad del plan de Dios. Y la otra mitad no la tienes. Por eso hay muchos que luego abandonan la fe. Porque Dios, dice la Biblia, es un Dios vivo. Un Dios que te da un plan para que entres a un tiempo de gloria, a un nuevo nacimiento, a una nueva etapa. Pero luego te ayuda a través del fuego. El Señor dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Ustedes tienen el arrepentimiento, ustedes tienen la convicción de ser buenos, pero no les alcanzará. Necesitan el Espíritu Santo de poder. Yo estaré con ustedes entonces todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Enviaré mi Espíritu para que more entre vosotros y adentro de vosotros. Aquel que quiera hacer una oración de fe en esta hora, no importa dónde te encuentres, si estás manejando, estaciona un poco tu vehículo, si estás trabajando en alguna maquinaria, apágala por unos segundos. Tú tienes que entrar a un tiempo nuevo. Y si tú eres un creyente, pero te das cuenta que solo has entrado a la etapa del agua, tienes que entrar a la segunda etapa, a la etapa del fuego. ¿Y cómo entraré, pastor? Diciéndole: Señor, dame la leche espiritual no adulterada. Quiero escuchar solo sana doctrina, para que entienda que cuando yo te pido un milagro, tú me lo darás. Puedes tardarte, Señor, puedes tardarte. Puedo pasar luchas, podré pasar luchas, pero en algún momento insistiré, esperaré y confiaré y veré tu mano de poder. Aquellos que quieran hacer esta oración de fe, pidiéndole a Cristo que venga a sus corazones o reconciliándose con Dios, yo les invito a que cierren sus ojos donde quiera que te encuentres y repitan esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios, como mi Rey y mi Salvador personal. Te pido perdón, Señor, por mis errores, por mis pecados, y quiero que tú me ayudes a seguirte, a conocerte y a serte fiel. Señor, quiero entrar a un tiempo nuevo, pero también quiero las fuerzas para seguir caminando en esa etapa nueva. Quiero ver tus milagros, tus maravillas y tus señales en mi vida y en la de mi casa. Señor, te doy gracias y pido que mi nombre sea anotado en el libro de la vida eterna. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email prédicas-hernancortes@yahoo.com o visite